Para eso vamos a estar hablando con Gastón Cocciarelli, que es el actor de la película. Hola Gastón, ¿cómo estás? Te saluda Franco. Hola, ¿qué tal, Franco? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bueno, para preguntarte, ¿cómo te llegó el papel, no, de esta película de Pablo Trapero a tus manos? En realidad no es que me llegó, sino que lo busqué. La historia empieza con que mi sueño siempre fue actuar con Francella. De pibe, muy pibe, lo admiré muchísimo como comediante y como actor. Y bueno, nada, de hecho una de las cuestiones por las cuales empecé a actuar fue por la inspiración que él me daba cuando lo veía haciendo comedias y me hacía reír en días que capaz no tenía tanta ganas de reírme. Sí. Y justo un día, viendo algunas cosas de casting y qué sé yo, vi que se había filtrado por internet el casting de una película de Pablo Trapero, a quien también justamente admiro muchísimo, para hacer del hijo de Guillermo Francella en una película nueva que estaban por empezar a armar. Entonces cuando vi eso, por supuesto, me desesperé, me volví loco y quería estar. La verdad que no concebía la vida sin estar en esa película. Entonces agarré, lo llamé a mi representante para ver si podíamos conseguir un casting. Al principio me dijeron que bueno, que estaba complicado porque estaban viendo otras personas y qué sé yo. Y nada, le pedí por favor que yo quería ese casting, que aunque sea tuvieran un ratito para verme actuar y de última que ellos sacaran sus conclusiones, pero aunque sea la oportunidad de mostrarme, que es algo que no muy fácilmente se consigue en el mundo de producciones cinematográficas o de televisivas acá en Argentina. Entonces nada, me metí a full y le quemé la cabeza a todos hasta que un día rompí tanto las pelotas que me dijeron, bueno, pibe, vení a hacer el casting. Fui, que de paso le agradezco a Javier Breyer, que es el director de casting de la película, que me tomó mi pedido en serio. Y cuando llegué estaba Pablo Trapero, a quien no, la verdad no esperaba que estuviera, porque por lo general un director de cine no toma el casting él con él presente, sino que tiene un director de casting y después ve el video a través de la compu. Entonces me impactó que estuviera él, y a la vez también estaba Peter Lanzani, que yo lo conocía en la tele y demás. Entonces dije, upa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hay están todos los conocidos acá? ¿Qué pasó? Entonces me puse un poco nervioso, qué sé yo, pero nada, ahí me tomaron el casting. Pablo fue muy amable conmigo, al igual que Peter. Peter también fue muy generoso y nos divertimos mucho haciendo el casting. El casting duró como 1 hora 40, cosa que es inusual que un casting dure tanto, así que por suerte Pablo me permitió mostrarme bastante en el casting y poder jugar las escenas que me tomaron de diferentes formas y mostrar todas las paletas de colores que yo quería mostrar. Y bueno, nada, al día siguiente, bueno, ese día me fui, le dije a Pablo que era un placer estar en este casting y que para mí era un privilegio, y me dijeron que en los siguientes días me iban a informar qué onda del casting. Pasaron unos días y nada, un día me llamaron y me dijeron que había quedado. Y bueno, yo eso te quería preguntar, ¿no? Conociendo que estaba Pablo Trapero director, Peter Sí. Lanzani, Guillermo Francella, ¿cómo fue la experiencia tuya, no, trabajando con ellos en el rodaje de la película? Bueno, en realidad la experiencia al principio fue medio caótica porque yo, como te contaba, tengo una admiración enorme por Guillermo, y el primer día que lo conocí él me vino a saludar con muy buena onda y yo estaba pero en pánico, no podía ni Aterrado. tocarlo, aterrado. Digo, uy, el sueño que yo quería lo estoy viviendo en serio, ¿me entendés? Lo tenía enfrente a Guillermo Francella, que me saludaba como un colega, y a mí la verdad que se me frunció todo. Entonces lo saludé, hasta parecí medio antipático cuando lo saludé, ¿viste? Pero no, como que le tenía tanto respeto que no podía ni sonreírle, estaba muy nervioso. Entonces nada, Guillermo, como es un viejo lobo, detectó esto y él sabe qué lugar ocupa en los actores jóvenes o en los actores grandes, digo, él sabe qué lugar ocupa como estrella de nuestro país. Y por suerte me hizo todo muy liviano, me empezó a hacer chistes, me preguntó desde cuándo estudiaba actuación, con quién estudiaba, un montón de cosas que hicieron que empecemos a tener un diálogo muy lindo. Y nada, a medida que fueron pasando, porque tuvimos un mes de ensayo, de reuniones con Pablo Trapero y con la producción para empezar a conocer un poco el caso de los Puchos, de averiguar bien cómo fue todo. Entonces, a través de esas reuniones llegamos bien al rodaje en cuestión vincular. Llegamos al rodaje y yo prácticamente ya era su hijo, él era mi papá, le contaba cosas íntimas, ya teníamos una relación de amistad muy linda, sumada a la admiración que yo le tengo. Entonces fue fuente de consulta durante todo el rodaje para mí, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque después de la película formamos un muy lindo vínculo y de vez en cuando nos tomamos un café y charlamos. Y nada, la verdad que le estoy muy agradecido porque es un tipo muy humilde y una persona muy abierta a todo. Hola Gastón, ¿cómo andás? Te saluda Matías. Sí, Matías, ¿cómo estás? Te quería Sí, sí, preguntar sí.
¿cómo? Porque vos interpretaste a un personaje verídico, ¿no? Que es el caso de Daniel Manila Puccio. Así es. Si hay alguna presión mayor a tener que interpretar a un personaje ficticio. Y mira, a ver, hay una cuestión, ¿no? Esto es un hecho real, ¿no? Como muy bien decís vos. El tema es que nosotros no tenemos la información de qué fue lo que pasó entre esas personas. Sí sabemos lo históricamente que conocemos, ¿no? A quienes secuestraron, Sí. qué fue lo que hicieron, todos los hechos así históricos los conocemos. El tema es que no conocemos qué trato tenía él con su papá, qué trato tenía la familia internamente en su casa. Eso, por supuesto, con Pablo, con Guillermo, con Peter y con el resto de los actores que hicimos a la familia, por supuesto está ficcionado, pero nos basamos en ciertos comentarios y ciertas averiguaciones que sí hicimos por parte de conocidos, gente que los conocía y demás. Pero la verdad es que lo que pasa dentro de la intimidad no es algo que sea totalmente real, porque bueno, nadie estuvo dentro de esa casa para conocer los datos reales, ¿no? Pero sí nos basamos en cosas que aparentemente son ciertas, sobre todo en las características de estas personas, Sí. en cómo eran. Por ejemplo, Maguila era un pibe muy simpático, muy carismático y era bastante violento a la hora de si surgía una pelea o qué sé yo. Tenía muchos detalles que a partir de eso lo fuimos componiendo en conjunto con Trapero, que bueno, que es el capitán del barco y es a donde nos quería ir llevando de a poco, ¿no? ¿Vos habías estudiado previamente o leído la historia de los secuestros que había hecho este clan Puccio en la realidad hace unos años? ¿O después de una vez ya tener el papel, ahí te pusiste a investigar? No, la verdad no tenía ni idea de qué se trataba esto. O sea, me enteré el día que me llamaron para hacer el casting, me enteré un poco, ahí por supuesto me palparon un poco la historia, me dijeron de qué iba la película como para que yo empiece a estudiar, y obviamente me metí en internet y empecé a averiguar todo, empecé a ver los archivos que hay en internet sobre el caso, sobre qué fue lo que pasó, y recién ahí conocí la historia que la verdad me impactó un montón por lo siniestra y lo oscura que es, y a partir de ahí pude jugar un poco esto. Una vez que ya quedé en la película, Pablo se ocupó de darme varios libros, de mostrarme fotos, de ya ir más puntualmente al hueso, ¿viste? Con las cuestiones de investigación del caso y de los personajes y de lo que pasó y todo eso. Y Gastón, llevándolo un poco a la importancia que tiene para vos esta película, porque Sí. vimos que trabajaste ya en varias obras de teatro, hiciste Sí. otras participaciones, ¿vos considerás que es como un trampolín trabajar en el clan o que te va a dar mayor reconocimiento? ¿O cuáles son tus expectativas con la película? Y mira, mis expectativas por supuesto siempre van a ser esperanzadoras porque es una película muy grande. En la película trabaja Francella, que es un hombre muy taquillero y muy exitoso. La película ya de por sí tiene muchos recursos que van a hacer que mucha gente vaya al cine a verla, no solo porque está Guillermo, porque está Peter, porque es una película de trapero, sino también por la historia, ¿no? Que es una historia muy conocida, una historia que marcó a la Argentina en niveles de oscuridad y también por el momento sociopolítico que pasaba la Argentina en ese momento, donde la dictadura no se había ido, se había ido y recién Sí, asumía, era reciente. claro, era una democracia que recién nacía, ¿viste? Sí. O por lo menos recién volvía a nacer. Entonces esta historia marca un poco la resaca que quedó de esa dictadura, ¿no? Porque este tipo hizo todos los secuestros justo en esa época donde todavía la democracia no estaba bien asentada. Entonces creo que es una película muy muy grande que creo que le va a ir muy bien porque va a estar muy buena en cuestión de todo esto que te cuento, ¿no? Y para mí como actor, nada, es un honor y un privilegio poder participar de semejante película, de haber sido dirigido por Trapero, que es un director impresionante. La verdad que yo lo admiraba mucho, pero después de trabajar con él lo admiro mucho más. De haber trabajado con Guillermo, que es un actor exquisito, y de haber trabajado con Peter, que también como yo es un pibe y un joven de más o menos de mi misma generación, así que nos pudimos entender muy bien, y un pibe que supo salir del lugar de galancito en el que lo habían encasillado y que la rompió toda la película. La verdad que hizo un laburo fenomenal, y ojalá sea un trampolín, como decís vos, ojalá, si es un trampolín, bienvenido sea, y si no lo es, voy a seguir remando como lo vengo haciendo hasta ahora, y nada, y vamos a ir para adelante. Pero sí, yo tengo mucha expectativa de que algo bueno pueda empezar a pasar después de la película, sí. Y después, bueno, nos contaste de uno de tus actores referentes, era Guille Francella, pero ¿tenés algún otro con el que te gustaría trabajar o vivir alguna experiencia similar? Sí, claro, bueno, me gustaría trabajar con Ricardo Darín, con Julio Chávez, con Oscar Martínez, que son todos actores que admiro mucho Sí.
por el laburo que hacen, por las películas que hicieron, por cómo son fuera también de la cancha, ¿no? Cómo las cosas que dicen, cómo piensan el oficio, cómo lo trabajan el oficio. Por eso creo que son tipos que admiro mucho y por eso que cuentan también creo que le va como les va, ¿no? Porque Claro. se toman el trabajo en serio y yo creo que cuando alguien se toma un trabajo en serio y lo hace con pasión es muy difícil que te vaya mal. Y bueno, para ir cerrando, ¿no? ¿Qué otros proyectos tenés vos en mente para tu carrera después de esta película, que vos tenés muchas expectativas en ella? Sí, bueno, ahora se estrenan otras dos pelis que también tuve el privilegio de filmar este año. Una en la que trabajo con los hermanos Rostein, que es una ópera prima, se llama Terror 5, que es 5 historias de terror que se unen llegando al final de la película. Muy interesante, un género que en la Argentina no está muy trabajado Sí. y que esperemos que empiece a surgir porque es un género muy lindo de trabajar. Eso por un lado. Después estreno también la película del Papa, que la protagoniza Rodrigo de la Serna, en la cual hago un papel muy chiquitito, pero que también fue un placer participar. Y ahora en teatro recién termino con Tute Cabrero, que es una obra que actué y produje, y ahora empiezo justamente mañana a estrenar una obra en Timbre 4, que de paso los invito a que vengan a verla, es en Timbre 4 a las 19 horas, se llama Los Laya. Es una historia de un padre que muere, que tenía 2 familias paralelas, entonces vos ves en un cuarto una familia velándolo y en el otro cuarto la misma, o sea, la otra familia velando a este mismo hombre, y ves un poco cómo era la vida de este tipo con una y con otra familia y cómo la personalidad a veces de la gente no es la misma que uno conoce, así que es una obra muy interesante. Y nada, con eso por ahora, empezando siguiendo caminando el recorrido del teatro, que es lo más fascinante que hay. Bueno, la verdad, mucha suerte, éxitos en esta obra de teatro y en lo que sigue de la carrera, y muchas gracias por tu tiempo, Gastón. No, gracias a ustedes. Y bueno, vayan a ver la peli, se estrena ahora el 13 de El 13, agosto, sí. en todos los cines del país, creo que tiene como 200 pantallas, así que la van a poder Sí. ver por cualquier lado. Después me cuentan qué les pareció. Dale, bueno, muchísimas gracias, Gastón. Gracias a ustedes, chicos, un abrazo grande. Ustedes, chicos, un abrazo grande.